En el inicio de nuestra fantástica historia, John, un agente especial del FBI, aparece en un museo de Roma muy temprano. Había recibido un soplo de que un famoso ladrón, Nolan Booth, estaba planeando un robo allí. Nolan iba tras un huevo de oro increíblemente valioso. John intentó advertir al director del museo una y otra vez, pero el tipo simplemente no quiso escuchar. Estaba muy seguro de que la seguridad de su museo era a prueba de balas. Pero John siguió investigando. Y lo que encontró fue un shock total. Al revisar el huevo, John se dio cuenta de que era falso. El de verdad ya se había ido. Para estar absolutamente seguro, John le echó un coco de refresco. Justo en ese momento, las alarmas del museo sonaron a todo volumen. Todos empezaron a correr como locos. Nolan estaba justo allí, en el caos. En cuanto John lo vio, supo, ese es el tipo. John lo persiguió de inmediato. Pero Nolan, con sus increíbles movimientos de parkour, dejó a todos los guardias atrás. Joe lo persiguió con fuerza, incluso logrando detenerlo por un segundo. Pero nuestro ladrón era demasiado listo. Engañó a John y se escabulló. Nolan incluso hizo un salto súper arriesgado, deslizándose por una tubería para escapar al otro lado. Pero John no se rindió. Saltó a un coche elegante y persiguió a Nolan por las antiguas calles de Roma. A pesar de todos los esfuerzos de John, Nolan de alguna manera logró escapar. Unas 56 horas después, Nolan celebraba su gran victoria. Con una bebida en una mano y el huevo en la otra, se sentía como el ladrón más inteligente del mundo. Pero esa sensación de felicidad duró solo 2 segundos. John, con todo su equipo, ya estaba esperando en el escondite de Nolan. No había escape. Así que John la arrestó, pero Nolan aún no podía entender cómo lo habían encontrado. John le dijo que una ladrona llamada Bishop la había delatado. Bishop es la ladrona número 1 más buscada a nivel mundial. Y Nolan es el número 2, siempre tratando de ocupar su lugar. De todos modos, el huevo robado fue asegurado para ser entregado a la custodia de la Interpol. Pero entonces, hubo un giro inesperado durante la operación. Un agente encubierto cambió el huevo real por uno falso. Y adivina qué, esa agente era la propia Bishop. Al día siguiente, las cosas fueron de mal en peor para John. Lo acusaron de ayudar a los ladrones. Encontraron pruebas, una cuenta suiza a su nombre con $8 billones. Esto destrozó por completo la reputación de John, todo por lo que había trabajado durante tantos años. Fue arrestado y encerrado en una prisión de máxima seguridad en las gélidas montañas rusas. ¿Y su compañero de celda? Nolan. Sin otra opción, tuvieron que formar equipo. Atrapado en esa fría prisión rusa, Nolan comenzó a atar cabos lentamente. La verdadera mente maestra detrás de su captura era Bishop, esa ladrona súper inteligente que nadie había atrapado jamás. Nolan explicó que no se trataba solo de ese huevo. Este huevo era la clave de una recompensa enorme. Un multimillonario egipcio había prometido $300 millones a quien le trajera los 3 huevos antes de la boda de su hija. 2 huevos ya habían sido encontrados, por el tercero seguía siendo un misterio total. Nolan dijo que había estado buscando estos 3 huevos por esa misma razón, pero la aparición de John había arruinado su plan sin motivo. Ahora estaba clarísimo, Bishop también iba tras esos huevos. Ella los había tendido en una trampa a los dos para que nadie pudiera robar su huevo y nadie pudiera encontrarla a ella. Durante su conversación, los guardias los agarraron y los arrastraron frente al alcaide de la prisión. Ambos se quedaron atónitos al ver a la propia Bishop esperándolos allí. Sin miedo, estaba parada con un uniforme de oficial de prisión, luciendo completamente a cargo. Le ofreció Nolan un trato. Ella ya tenía un huevo. Tenía un plan para robar el segundo. Si él ayudaba a encontrar el tercero, le daría el 10% de la recompensa. Nolan simplemente se rió de su oferta e inmediatamente dijo que no. Bishop ni siquiera se inmutó por su negativa y simplemente se fue en silencio. Pero antes de irse, dijo, siempre estaré 2 pasos por delante de ti. ¿Entendido? John estaba furioso con Nolan. Teníamos una oportunidad tan buena para salir de aquí y la arruinaste, le gritó. Pero luego se calmó y le dijo a Nolan, si trabajamos juntos, escapar de esa prisión será un poco más fácil. No podemos pudrirnos aquí para siempre. El plan de John era detener a Bishop y recuperar los huevos para limpiar su nombre. Nolan dudó al principio, pero luego accedió. Pensó que si atrapaban a Bishop y él escapaba, se convertiría en el ladrón más buscado del mundo. Así que ambos empezaron a planear su escape de esta peligrosa prisión. Su primer movimiento fue en el comedor, donde Nolan hizo una jugada inteligente. Empezó a gritar que John era un agente encubierto del FBI. Al escuchar esto, un preso enorme y peligroso explotó de ira al instante y comenzó una pelea entre él y John. Toda la prisión se volvió loca
y los guardias corrieron para calmar la situación. Nolan y John fueron arrastrados. John advirtió a Nolan con enojo que no volviera a hacer ese tipo de trucos, pero Nolan dijo que era parte de su plan. Durante el caos, había logrado robar una tarjeta llave que era vital para su escape. Al ver la tarjeta llave, John se calmó un poco. Más tarde, mientras hablaban, Nolan reveló que su padre también era policía, pero su padre nunca lo alabó, y Nolan siempre quiso su atención. Así que pensó, ¿a quién le presta más atención la policía? A los ladrones. Y así fue como se convirtió en uno. Esta conversación realmente profundizó su vínculo. Ahora, trabajaron juntos en el resto del plan. Primero necesitaban hacer una bomba improvisada. Para eso necesitarían jabón, pasta de dientes y ácido nítrico. Su explosión súper cuidadosa causó un gran alboroto en la prisión. Los guardias estaban totalmente distraídos, dándoles una oportunidad para escapar. El siguiente paso fue aflojar lentamente una piedra en la pared de la prisión, lo que les abrió un camino. Cuando la explosión causó caos, ambos rápidamente comenzaron a escalar las altas paredes de la prisión. Se encontraron con algunos obstáculos en el camino. Nolan resbaló en una roca helada, a punto de caer, pero John lo agarró justo a tiempo. De alguna manera llegaron a una plataforma de aterrizaje de helicópteros. El guardia ahí estaba pegado a su teléfono, disfrutando de música rusa y mirando fotos de Poted. Así que no tenía ni idea de que Nolan y John estaban ahí. John noqueó inmediatamente al guardia. Después de eso, Nolan corrió y saltó al helicóptero. Mientras tanto, John estaba luchando contra los guardias que los perseguían. Justo en ese momento, un guardia disparó un lanzacohetes. El cohete voló directamente hacia el puente donde estaba John, pero John, de alguna manera, lo esquivó y llegó al otro lado. Sin embargo, esa explosión masiva sacudió el helicóptero. Nolan podría haberse ido volando solo, pero no quería dejar a John atrás. Comenzó a disparar como loco a los guardias con la mini ametralladora del helicóptero para que retrocedieran. John aprovechó esa oportunidad y saltó al helicóptero. Justo en ese momento apareció otro misil en el aire. John, pensando rápido, abrió la otra puerta del helicóptero y el misil voló directamente por el medio y se estrelló contra una montaña. Después de eso, rápidamente despegaron en el helicóptero. Mientras tanto, Bishop observaba tranquilamente todo este caos desde la distancia. Desde el ordenador de otra persona en Londres, envió un mensaje secreto a la Interpol, haciéndole saber que John y Nolan habían escapado. Sonriendo ante su propia astucia, comenzó a prepararse para su siguiente movimiento. Mientras tanto, Nolan y John se encontraron con Tambwe, un viejo amigo de confianza de Nolan, quien tenía un nuevo plan para ellos. Los contactos de Nolan habían encontrado el segundo huevo. Estaba en manos de un famoso traficante de armas en España, y sabían dónde estaba su casa. El plan era simple, irrumpir en su casa y robar el huevo, pero era súper arriesgado. Su casa era como una fortaleza. Había guardias armados por todas partes, hay unas 90 cámaras cubriendo cada rincón de la casa. El huevo estaba escondido en una caja fuerte especial hecha de titanio, de medio metro de grosor. A pesar de todo esto, para llevar a cabo el atraco, crearon un video deepfake. Además, usarían un truco inteligente para conseguir el teléfono del traficante y robar su contraseña. A continuación, vemos a ese mismo traficante de armas en España dando una gran fiesta en su casa. John, vestido como un invitado rico, se mezcló perfectamente en la fiesta. Nolan, mientras tanto, iba disfrazado de camarero, moviéndose entre la gente, sirviendo bebidas. John notó que Bishop también estaba en la fiesta. Sus miradas se cruzaron y Bishop le dio una leve sonrisa antes de alejarse. Pero antes de que John pudiera hacer algo, nuestro traficante de armas subió al escenario y comenzó a dar un largo discurso. John aprovechó esa oportunidad y sigilosamente se coló detrás de él para robar el teléfono del traficante. Lo que no sabían era que la oficial de la Interpol, la agente Das, también estaba en la fiesta, observando todo en silencio. Nolan fingió derramar vino sobre John, haciendo un gran alboroto por arruinar su ropa. Después de eso, ambos se fueron, con la excusa de ir al baño a limpiarse. En el baño, hackearon el teléfono del traficante y obtuvieron la contraseña. Tenían una ventana de 45 segundos durante el cambio de guardia. La usaron para llegar rápidamente a la bóveda. Frente a la bóveda había una puerta de titanio súper gruesa, pero su truco fake funcionó y la bóveda se abrió. Adentro vieron muchísimos artefactos raros y valiosos, y justo en el medio de todo estaba el segundo huevo de oro. Ambos estaban bastante contentos, pero de repente la alarma sonó. Los guardias de seguridad se activaron al instante. Entonces la agente Das estaba allí apuntándoles con su arma. John, rápido como un rayo, golpeó su arma y cerró la puerta de la bóveda para ganarles algo de tiempo. Pero había alguien más allí con ellos.
Bishop salió de las sombras y dijo que ya había llegado a la bóveda. Ahora estaba Bishop por un lado y Johnny Nolan por el otro. Una pelea masiva estalló entre los dos grupos. En ese pequeño espacio, los tres lucharon como locos. Johnny y Nolan intentaron formar equipo contra Bishop. Pero Bishop, con su velocidad y astucia, lo superó fácilmente a ambos. Justo en ese momento, el traficante de armas entró en la bóveda y reveló que estaba trabajando con Bishop. Nolan y John se quedaron completamente atónitos. Pronto, ambos fueron capturados. Al día siguiente, cuando ambos despertaron, se encontraron atados en el sótano de la casa del traficante de armas. El traficante los interrogó, exigiendo la ubicación del tercer huevo. Nolan inmediatamente comenzó a inventar una historia. Dijo que el huevo estaba escondido en algún lugar de Egipto. Esto era una completa mentira, pero por un momento el traficante se calmó. Justo entonces, Bishop, traicionando al traficante, le ofreció champán. Ya le había mezclado un sedante. En su emoción por celebrar, el traficante bebió el champán. Después de eso, de repente se desplomó y comenzó a tener dificultad para respirar. Luego, Bishop salió de la bóveda con una sonrisa en su rostro, llevando el segundo huevo. Dejó a John y Nolan atados ahí para que sufrieran las consecuencias de sus acciones. Un poco más tarde, el traficante de armas se despertó. Todo se veía borroso y furioso. Comenzó a dispararlos a los dos. Una de esas balas cortó las cuerdas que ataban a John y Nolan. Ahora libres, ambos se escabulleron en silencio. Pero tan pronto como salieron, se encontraron justo en medio de una plaza de toros. El sol brillante los cegó por un momento. Luego vieron una gran multitud de gente vitoreando ruidosamente a su alrededor. Justo entonces, un toro enorme y furioso vino cargando hacia ellos. Sus cuernos brillaban. Nolan agitó nerviosamente la mano pareciendo un matador. La multitud pensó que iba a luchar contra el toro y todos se emocionaron mucho. John apenas logró dar una voltereta y de alguna manera esquivó al toro, mientras Nolan, exhausto, trepó por la pared de la plaza de toros. Ambos lograron de alguna manera abrirse paso entre la multitud y desaparecieron por las sinuosas calles. Esa noche, una vez que todo estuvo en calma, John finalmente se sinceró por primera vez. Dudó un poco, luego le dijo a Nolan que su padre era un famoso ladrón. Pero un día, cuando John era pequeño, su padre simplemente lo abandonó. Debido a esa traición, decidió unirse a la fuerza policial porque ahora odiaba a los ladrones como su padre. Nolan escuchó atentamente, sintiendo su dolor. Finalmente, él también compartió un secreto. Él sabía dónde estaba el tercer huevo. Nolan explicó que después de la Segunda Guerra Mundial, un oficial alemán huyó a Argentina con una maleta que contenía un tesoro y un reloj. Ahora, dentro de ese reloj estaba el secreto de la ubicación del huevo. Había un código que, una vez resuelto, los llevaría al huevo. Años después, el padre de Nolan, que era un experto cazador de tesoros, encontró ese reloj. Siguió todas las pistas, que lo llevaron a un antiguo búnker nazi escondido en lo profundo de las selvas de la Argentina. Nolan había pasado años juntando las piezas de esta historia, y hoy, finalmente, había encontrado la última pieza. Ahora listos, John y Nolan se dirigieron a la jungla. Abriéndose paso entre densos bosques y peligrosos pantanos, finalmente llegaron a ese viejo búnker. Tan pronto como entraron, las luces del búnker parpadearon. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Detrás de una fuerte puerta de acero encontraron un tesoro perdido, objetos antiguos y brillantes de la era nazi, y justo en medio de todo estaba el tercer huevo de Cleopatra, brillando con una luz suave. Pero su felicidad no duró mucho. Justo cuando fueron a buscar el huevo, Bishop hizo su entrada. Su cara tranquila era prueba de que los había estado siguiendo todo el tiempo. Justo después de ella, la agente Daas llegó con su equipo SWAT élite. Este pequeño búnker se convirtió instantáneamente en una zona de guerra. Las balas volaban desde los tres lados, rebotando en las paredes del acero. El objetivo de todos era apoderarse del tesoro. En medio de todo este caos, John, Nolan y Bishop vieron su oportunidad y saltaron un coche viejo. Hasta el rarón para escapar. Pero de repente, el camino terminó y se lanzaron por una enorme cascada cayendo directamente al río. Pronto, Nolan salió a la superficie, el huevo aún en su mano. Pero en el momento en que se dio cuenta de que John había desaparecido, soltó el huevo sin pensarlo 2 veces y volvió al agua, buscando a su amigo. Pero John ya había salido del agua. Justo en ese momento, una gran verdad salió a la luz. John en realidad estaba engañando a todos. Desde el principio, John y Bishop eran un equipo. No se odiaban, estaban enamorados. Habían estado robando juntos. Todo esto fue solo un juego. Toda su planificación fue simplemente para usar a Nolan y hacer que les dijera la ubicación del tercer huevo. Ambos interpretaron sus papeles tan perfectamente que Nolan no tuvo ni idea. Ataron a Nolan a un árbol.
Él observó impotente cómo John y Bishop desaparecían en la jungla con los 3 huevos. Esta traición hirió profundamente el corazón de Nolan, pero decidió que los derrotaría a ambos. Mientras tanto, en Egipto, una magnífica celebración tenía lugar en un gran palacio, bellamente decorado. La hija del multimillonario egipcio se casaba y ese momento especial llegaría pronto, cuando el multimillonario mostraría los 3 huevos al mundo. Los 3 huevos fueron exhibidos con gran fanfarria. Pero en medio de esta celebración, la agente Dash y su equipo de Interpol irrumpieron de repente en el lugar, derribaron la puerta y entraron. Los agentes rápidamente tomaron el control de toda situación. La música se detuvo bruscamente, reemplazada por gritos y alaridos. El pánico se expandió por todas partes. Todos los invitados se asustaron un poco cuando esos soldados confiscaron los 3 huevos. El multimillonario y su grupo también fueron esposados y llevados con vergüenza. La policía ni siquiera perdonó a la novia. También se la llevaron. En medio de todo este alboroto, John y Bishop observaban todo desde un lugar escondido sin que nadie los notara. Ambos tenían una leve sonrisa en sus rostros y pronto se marcharon en silencio. Habían conseguido sus $300 millones, así que ya nada les importaba. Unos 6 meses después, en las tranquilas aguas de Italia, John y Bishop disfrutaban de una vida de lujo en un costoso yate. Pero de repente, Nolan se apareció, sorprendiéndolos a ambos. Sonriendo, subió a la cubierta del yate. Nolan, sin inmutarse, tomó una tableta y mostró su golpe maestro. Había encontrado todas sus cuentas ocultas donde habían guardado su dinero y había entregado todos esos detalles a la Interpol. Al escuchar esto, John y Bishop se quedaron en shock. Todas sus cuentas habían sido congeladas y no les quedaba nada. Nolan dijo, disfrutando el momento, engañé a los tramposos, ¿verdad? Pero no se burló de ellos por mucho tiempo. Dijo, tengo una idea de un robo increíble, pero no pude llevar a cabo esta misión solo. Necesitaba a los 2. John dijo que no de inmediato, que no querían trabajar con él, pero Bishop entendió. No tenían dinero. Entonces, ¿qué otra opción les quedaba sino aceptar lo que decía Nolan? ¿Dónde van a dar el próximo golpe? Bueno, eso se verá en la próxima película, que aún no ha salido. Cuando salga, haremos un video al respecto.